La teoría de la argumentación jurídica desarrollada por Alexander Peschenik busca explicar cómo los jueces, abogados y demás operadores jurídicos justifican sus decisiones a través de argumentos racionales, coherentes y fundamentados. Esta teoría parte de la idea de que el derecho no puede aplicarse de forma mecánica, sino de que requiere una interpretación y un análisis para poder resolver todos los conflictos que surgen en nuestra sociedad. Dentro de esta perspectiva y este orden de ideas, Peschenik estudia las transformaciones de la ley, es decir, la manera en que las normas jurídicas cambian, se adaptan, se interpretan y se acomodan según las necesidades sociales, según los principios jurídicos y según las circunstancias de cada persona. Así, la argumentación jurídica no solo busca aplicar la ley, sino que también busca justificar por qué una decisión puede considerarse válida, razonable y justa. En esta exposición se abordarán diferentes transformaciones de la ley y de las decisiones jurídicas, la justificación legal y profunda, así como la importancia de la racionalidad, la coherencia y el consenso racional dentro de un razonamiento jurídico. La ideología legal influye en la interpretación y aplicación del derecho en todo esto para ponerlo en práctica. Para Peschenik, su enfoque central gira en torno a la idea de que la justificación jurídica no es un proceso lineal ni meramente lógico, deductivo, sino que involucra múltiples transformaciones en distintos niveles. Peschenik describe varias transformaciones en los diversos niveles de la justificación de las decisiones jurídicas y los criterios de racionalidad que operan en esos niveles. Para Peschenik, toda la decisión jurídica requiere de una justificación explícita y reconstruible. El elemento clave es que el razonamiento jurídico no puede limitarse a una derivación lógica de normas positivas. Es necesario visibilizar los pasos de argumentación que van más allá de la lógica formal. En opinión de Peschenik, en reconstrucción de una justificación jurídica deben quedar explícitas todas las transformaciones que se lleven a cabo. Esto supone que cuando un juez, abogado o jurista explica el derecho, no realiza una simple subsunción mecánica, sino que transforma el material normativo mediante interpretaciones, valoraciones y ponderaciones. Esas transformaciones deben ser transparentes y racionalmente justificadas. Peschenik distingue tres contextos de argumentos jurídicos según quién argumenta. La argumentación judicial ejecutada por los jueces y condicionada a la obligación de emitir razonamientos con naturaleza vinculante respaldados en el derecho válido. La argumentación de las partes, condicionada por el macro procedimiento de la decisión, y la argumentación doctrinaria, que debe considerar todas las razones jurídicamente relevantes, prima facie, y ponderar las razones. En todos estos contextos, la justificación no es idéntica, pero en todos ellos operan transformaciones que deben ser identificadas y valoradas. La justificación legal. La transformación de la ley se produce cuando el aplicador del derecho no puede limitarse al texto legal tal como está redactado, sino que debe modificar o adaptar, reinterpretar su contenido normativo para hacerlo aplicable a los casos concretos. Para Peschenik, el aspecto moral, como los valores que van implícitos en los argumentos expuestos por los juristas, desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los razonamientos jurídicos. En un afán de crítica al positivismo más duro, la intención es evitar una obediencia ciega a la ley y sujetarla a una interpretación adecuada. La transformación de la ley ocurre en dos planos fundamentales. La transformación de la categoría, el primero. Esta transformación consiste en redefinir o ampliar las categorías jurídicas establecidas en la norma para que puedan abarcar situaciones que el legislador no previó expresamente. El intérprete no cambia la norma formalmente, pero sí modifica el alcance conceptual de las categorías que lo integran. Otro ejemplo, extender el concepto de documento para incluir archivos digitales o ampliar la noción de domicilio para comprender entornos virtuales. En todos estos casos, la categoría jurídica sufre transformación que permite la aplicación a nuevos contextos, pero que exige justificación racional. Esto implica el operador jurídico asume que los conceptos del derecho no son estáticos, sino que deben ser normativos, coherentes con el sistema normativo.
en su conjunto con los valores que los sustentan. La transformación de los criterios está, al cambio o adaptación de los criterios de aplicación. De las normas no se modifica la categoría en sí, sino en que se determinan los requisitos o condiciones para que la norma sea aplicable. La argumentación jurídica debe estar basada en razones coherentes a través de la ponderación de razones. El juez debe tomar en cuenta y armonizar las normas del derecho, las normas socialmente establecidas, las normas consuetudinarias del razonamiento jurídico y otros factores preexistentes. Así estaría realizando una ponderación de razones. Esta ponderación de criterios es la esencia de la transformación criterial. El aplicador del derecho ajusta los estándares de valoración para resolver el caso de manera coherente con el sistema jurídico y con los principios morales que lo informan. La coherencia juega aquí un papel central. Cuanto más se aproximan a una estructura perfecta de apoyo o confirmación los enunciados que pertenecen a una teoría dada, tanto más coherente es la teoría. Hay 3 criterios para determinar la coherencia: la estructura de apoyo, que es la cantidad de enunciados confirmados y longitud de cadenas y de razones; el criterio referido a los conceptos, que es el número de enunciados universales y conceptos generales; y los criterios referidos al asunto de la teoría, números de casos, ámbitos de la vida que contempla. Consideración final. Para acabar, la teoría de Peseknik supone que la justificación jurídica es un proceso estratificado y dinámico. El derecho no es un conjunto cerrado de normas que se aplica mecánicamente, sino un sistema que se transforma mediante argumentación racional, coherencia, consenso y éxito pragmático. Son referentes criterios de verdad que se toman como una corrección al sistema de normas. Cuanto más coherente es un sistema de normas, más aproxima a la condición de verdad de todo el razonamiento jurídico. Es que tiene que tener un fin, determinar si una razón tiene más peso que otra y sustento. El argumento radica en otras acciones ponderables, formando de cadena de razonamiento cuyo fin es la última razón que no deba recurrir a otras para sustentarse. En suma, Peseknik sitúa la argumentación jurídica en la intersección entre lógica, moral, coherencia sistémica y reconocimiento de que la ley no se aplica, sino que se transforma racionalmente a través de la justificación. Ahora hablaremos de la transformación dentro de la ley. Esto significa que, dependiendo de la teoría de Alexander Peseknik, el derecho no permanece igual todo el tiempo, sino de que cambia constantemente a través de la interpretación y la argumentación jurídica. Todo esto está relacionado con el texto de la ley, ya que todo esto sigue siendo lo mismo. Su aplicación puede variar dependiendo del contexto social, de los principios jurídicos y de las necesidades de justicia de cada una. Por eso los jueces no solo aplican la ley de manera literal, sino de que también deben tener razones y justificaciones. La transformación de la fuente. Bueno, la transformación de la fuente ocurre cuando cambian los fundamentos que se utilizan para tomar una decisión jurídica. Antes, la ley escrita era considerada como una fuente principal del derecho. Sin embargo, actualmente también tiene una gran importancia la Constitución, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los derechos humanos. Todo esto demuestra que las decisiones jurídicas ya no dependen únicamente de lo que diga una norma, sino de que también depende de los valores superiores como la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Por ejemplo, muchas sentencias hoy se basan en derechos fundamentales, incluso por encima de las interpretaciones escritas de la ley. Y si hablamos de la transformación de la norma general, esto sucede cuando una norma que fue creada de manera abstracta y general debe aplicarse a un caso concreto. Aunque la ley está diseñada para todos, cada situación tiene características diferentes que obligan a un juez a interpretar la norma según las circunstancias. Aquí la argumentación jurídica es fundamental, porque permite explicar por qué una norma debe aplicarse de cierta manera y no de otra. Así, el derecho puede adaptarse a la realidad social y ofrecer soluciones más justas y razonables para cada conflicto. Para Peseknik, el paso de una ley abstracta a una sentencia concreta no es un proceso lógico automático, sino un salto argumentativo donde el juez moldea el derecho para adaptar a la realidad mediante 4 mecanismos. Primero, interpretación precisa.
consiste en eliminar la vaguedad y ambigüedad de los textos legales. El juez realiza una elección valorativa para determinar el significado exacto de la ley en el caso concreto. Segundo, reducción y eliminación. Permite ajustar el alcance de las normas para evitar injusticias. La reducción restringe el campo de aplicación de una norma, mientras que la eliminación descarta una norma por ser incompatible o contradictoria con el propósito del sistema. Creación de una nueva norma más general. Este ya es el tercer punto. Cuando el juez altera o integra una norma para que resolver un caso difícil, no crea una solución aislada. Para garantizar la injusticia y la igualdad, debe formular una nueva regla general que sirve de base para este caso y para cualquier otro similar en el futuro. Por último, la solución de las colisiones. Cuando las normas o principios se contradicen, Peschennig propone resolverlos mediante la ponderación. La solución correcta no es arbitraria, sino aquella que logre la máxima coherencia posible con los valores, principios y la ideología del sistema jurídico en su conjunto. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en la cabeza de un juez cuando la ley no tiene una respuesta clara? Hoy vamos a analizar la justificación profunda de Alexander Peschennig. Vamos a ver cómo más allá de la lógica, el derecho se sostiene sobre la coherencia del sistema, el consenso racional y la influencia de la ideología legal. La justificación profunda de Peschennig distingue entre la justificación externa, la racionalidad de las premisas, y la justificación interna, la lógica de la decisión. La justificación profunda se adentra en cómo validamos racionalmente esas premisas cuando no hay una respuesta lógica única y necesaria. La racionalidad de la argumentación jurídica para Peschennig. La racionalidad jurídica no es una verdad absoluta, sino una forma de racionalidad procedimental y coherente. Una decisión que está justificada si el resultado de un proceso que cumple con estándares de argumentación racional aceptables para una comunidad jurídica. Ahora, hablando de la racionalidad y la coherencia, este es el corazón de la teoría de Peschennig. Sostiene que el derecho es un sistema que debe alcanzar una coherencia óptima. No es solo lógica. La coherencia no es mera consistencia, ausencia de contradicción. En un concepto fuerte que exige que las normas y los principios se apoyen mutuamente y encajan de una narrativa jurídica comprensible. Hablando sobre el soporte y el peso, una decisión es racional si los argumentos que la sustentan forman una red densa y apoyada. La justificación se logra mediante la ponderación de razones, normas y principios, hasta alcanzar un estado donde la teoría jurídica completa sea lo más coherente posible. La sistematización reflexiva, el juez debe realizar un ejercicio de equilibrar el sentido literal de la ley con principios morales y valores aceptados, buscando siempre el mayor grado de coherencia posible. La racionalidad y el consenso racional, dado que no existe una única respuesta correcta. En términos de verdad absoluta, la racionalidad se vincula al consenso. Hablando del procedimiento discursivo, la racionalidad jurídica se mide por la capacidad de los argumentos para convencer a una audiencia de intérpretes calificados, la comunidad jurídica. La aceptabilidad es una decisión racional y un decisor epistémicamente responsable bajo condiciones de racionalidad discursiva. La aceptaría como una justificada basándose en las razones ofrecidas. El consenso no crea la verdad, pero en el derecho el consenso racional es el criterio de corrección práctica como la lógica formal llega a su límite. La ideología legal de Peschennig reconoce que la justificación jurídica tiene un límite. Las decisiones últimas, el componente no racional, eventualmente tras toda la argumentación lógica y el esfuerzo por la coherencia, el juez debe elegir. Esta elección final se apoya en lo que Peschennig llama ideología legal. ¿Esto qué es? No debe entenderse solo como una ideología política, sino como el conjunto de valores, principios, metas sociales y criterios de interpretación que un juez o comunidad jurídica asume como válidos. La función de esto es que la ideología legal proporciona el marco de valores necesarios para realizar los saltos, transformaciones en el razonamiento donde la lógica por sí sola no pueda avanzar. Es lo que guía al juez a preferir un principio sobre otro, cuando ambos son coherentes, pero conducen a resultados distintos.
En conclusión, la teoría de la argumentación jurídica de Alexander Peschenik permite entender el derecho mucho más allá de aplicar unas simples leyes. Su verdadera función es buscar soluciones justas, razonables, que se ajusten a cada una de las realidades sociales. Todo esto se realiza mediante la argumentación y el razonamiento jurídico. A lo largo de toda esta exposición pudimos observar cómo el derecho se transforma constantemente, tanto en sus fuentes como en la manera en que las normas generales son aplicadas en casos concretos. También vimos que las decisiones jurídicas necesitan una base sólida y coherente para que ésta pueda estar basada en principios como justicia, racionalidad y protección de los derechos humanos. Finalmente, Peschenik resalta que el juez no es simplemente alguien que repite la ley de forma mecánica, sino alguien que interpreta a través de argumentos razonables, jurídicos, fundamentados, para que todo esto contribuya en el desarrollo y en la evolución del derecho. De esta manera, la argumentación jurídica se convierte en una herramienta esencial para garantizar decisiones más humanas, razonables y acordes con las necesidades de la sociedad actual. Muchas gracias por escucharnos.